Repiensa la fe católica, un podcast para cuestionarte aquello que crees que cree la Iglesia. ¿Qué tal, queridos amigos? No puedo creer que ya vayamos en el cuarto episodio de este podcast, Repiensa la fe católica. Me ha agradado muchísimo la respuesta, los comentarios, lo que ha ido suscitando en todos ustedes y en mí mismo. Este podcast que inicia pues simplemente como un pequeño esfuerzo para poder transmitir lo que de verdad cree la fe católica, lo que de verdad dice la Iglesia Católica sobre sí misma, que creo es una de las cosas que más fácil de manipular se ha convertido, ¿no? Nos creemos tan fácil tantas cosas que nos llegan por el WhatsApp, por el Facebook, por YouTube, por las noticias, por los comentarios, por las críticas. Pero ¿qué es lo que de verdad dice esta Iglesia Católica? Y por eso me ha encantado la acogida que ha tenido. Gracias a todos los que me siguen escuchando y les invito a seguirlo compartiendo para poder llegar a más corazones que conozcan lo que de verdad dice la Iglesia de ella misma. Y en este episodio vamos a tratar un tema bien bonito, un tema súper profundo que nos toca a todos, y es el tema de la fe. Quizás puedas pensar que tener fe es como creer en fantasías o en cuentos de hadas, ¿no? Muchas veces en películas se critica a los religiosos, a los que creen en Dios y diciéndoles, sí, vete a tu Santa Claus y pídele a él, sí, vete a tu duende imaginario y pídele no sé qué. Nada que ver. La fe no es eso. La fe no es creer en fantasías. La fe es creer en algo que se reveló, más que algo. Creer en alguien que se reveló. La fe es confiar en esa persona que se reveló. Es confiar en la palabra de alguien. Y en este caso es confiar en la palabra de Dios. En otras palabras, la fe significa confiar, creer, sin pruebas concretas e irrefutables, en algo que por ti mismo no podrías tal vez conocer o entender. Yo le creo al científico que me dice que esta medicina me va a curar. Yo no puedo comprobarlo porque no soy científico, no estudio eso, no tengo un microscopio, pero yo confío en la palabra de esta persona que me está revelando algo que él sí sabe que es cierto, algo que él tiene toda la certeza de que es cierto. La fe, a nivel religioso, es precisamente confiar, creer en este Dios que se revela, este Dios que viene y que se muestra. La fe no es tener las respuestas a todas las preguntas. Hay preguntas que simplemente no tienen respuesta, por ejemplo, la pregunta sobre el mal no va a tener una respuesta filosófica, matemática, que me va a dejar ya perfectamente convencido a nivel racional, sino que la fe me ayuda a intentar entenderlo un poquito mejor, pero sobre todo a darle sentido a esas preguntas que no tienen una respuesta definitiva en esta tierra. Dios se revela y me viene a decir que todo puede tener sentido. ¿Qué dice el catecismo sobre la fe? ¿Qué dice la Iglesia sobre la fe? En el número 150, el catecismo dice que la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Fíjense qué bonito. A veces pensamos que la fe es tener que creer en todo lo que dice el catecismo. Sí, pero todavía no. El primer paso de la fe, según este número 150 del catecismo, es creer en Dios. Es esa adhesión personal del hombre a Dios. Si no hay una adhesión personal a Dios, entonces ¿cómo voy a creerle a Dios? Si no creo en Dios, no voy a poder creerle a Dios porque simplemente no creo en Él. Y ahí es donde muchas veces hemos fallado en nuestra fe católica. Comenzamos a pensar que por estudiar el catecismo vamos a tener más fe, que por estudiar la filosofía vamos a tener más fe, que por hacernos preguntas vamos a tener más fe. Y sí, pero solo
a condición de que antes creas en Dios, que antes te adhieras personalmente a Dios. Y entonces ya todo va a ocupar su lugar. Y por eso dice el número 166 que la fe también es un acto personal, es una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Es decir, yo no puedo, o más bien nadie puede imponerme la fe. Tiene que ser un asentimiento libre, pero la fe es un segundo momento. El primer momento es Dios que se revela. Si Dios no se hubiera revelado, yo no podría tener fe, así de simple. Si Dios no me dijera, no se mostrara, entonces yo no podría creer ni en Dios y mucho menos creerle a Dios. Pero fíjense también, sigue el número 166. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Y por eso la fe se vive en comunidad, se vive en iglesia. Por eso hablamos de esta fe católica. Porque nadie puede creer solo, creemos en comunidad. Dios no se reveló a una persona para que esa revelación se quedara en esa persona, sino que se revela a una persona o a muchas personas para que ellas a su vez puedan transmitir esta revelación a todos nosotros desde hace más de 2000 años. Asimismo, la fe, y esto es una cosa que también tenemos que aprender, la fe no es algo que uno se encuentra. La fe es un don que Dios te ofrece. La fe no es algo que uno conquista, sino un regalo que uno acepta. Un regalo que uno recibe en su corazón. Y por eso también como un regalo se debe pedir. ¿Hace cuánto que no le pides a Dios fe? Me encanta ese ejemplo de este hombre que viene a pedir la curación de su hijo y Jesús le dice, ¿tienes fe? ¿Crees? ¿Crees que puedo curarlo? Y el hombre le responde, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Claro que tengo algo de fe, pero sé que me falta mucho también. Ayuda a mi incredulidad. Esa oración yo lo hago cada vez que puedo, porque sí, tengo fe, pero sé que me falta muchísima más fe. Y así este tesoro va creciendo a base de oración, pero también a base de estudio, a base de conocer todo lo que Dios me ha revelado. ¿Cómo le llama la Iglesia Católica a todo eso que Dios ha revelado? La revelación, en primer lugar, terminó con la revelación cuando muere el último apóstol. Cuando muere el último apóstol, que se cree que fue San Juan, en ese momento termina la revelación pública, es decir, la revelación destinada a todos. El resto de las revelaciones del Sagrado Corazón, incluso de la Virgen que se aparece, se llaman revelaciones privadas, pero no tienen carácter universal. No tienen carácter de esa revelación universal que Dios dio hasta el último de los apóstoles, sino que más bien son como profundizaciones de esa revelación que ya Dios hizo. Bien, todo esto que Dios reveló, la Iglesia le llama depósito de la fe. Es todas esas doctrinas de la Iglesia, es todo eso a lo cual la Iglesia nos enseña y que la fe nos ayuda a sentir como verdades reveladas, que la fe nos ayuda a aceptar como lo que son, como esa revelación de Dios que nos muestra su plan maravilloso, que nos muestra de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, que nos muestra cómo podemos vivir para ser felices, que nos muestra el camino que hay que recorrer para llegar al cielo. Es que realmente es apasionante, es que lo estoy diciendo y me estoy emocionando porque es un tesoro que no terminamos de sacarle todo el jugo, que no terminamos de conocer. No basta toda la vida para conocer en profundidad la fe. Por eso la Iglesia sigue estudiando la fe, sigue profundizando. Por eso incluso existe la ciencia de la teología que nos ayuda a profundizar en esto. Llevamos ya más de 2000 años teniendo fe desde que Dios se revela a Abraham.
y no terminamos de sacar todas las consecuencias. Es que Dios es maravilloso. Dios es increíble. Y en este depósito de la fe, Él se revela. ¿Qué significa revelarse? Significa quitar el velo. Antes, cuando las novias entraban con velo a la iglesia para casarse, el novio la revelaba, le quitaba el velo y la podía ver cara a cara. Esto es lo que hizo Dios con su revelación. Se fue mostrando poco a poco, cada vez más, hasta que llegó a la plenitud en Jesucristo. Ahí encontramos esa plena revelación de Dios, porque Dios se hace hombre. En Cristo está la plenitud de la revelación y Él termina de comunicarnos a través de sus apóstoles este depósito de la fe. Esta revelación podemos llamar que es la palabra de Dios. Pero, atención, esta palabra de Dios nos llega de dos maneras. Por un lado está la palabra escrita, que conocemos como las Sagradas Escrituras o la Biblia, y por otro lado la palabra hablada, que conocemos como Sagrada Tradición o palabra no escrita. Estas dos palabras, que es una sola palabra, la palabra de Dios, es lo que constituye también ese depósito de la fe. Estamos llamados en la Iglesia Católica a tener fe, en primer lugar, en la palabra escrita, en la Biblia. El catolicismo es una religión bíblica, así como todas las religiones cristianas, aprecia también la Biblia por ser palabra de Dios, porque es inspirada, porque es infalible, porque es inerrable, es decir, sin error, y porque ha sido revelada. La Biblia es una riqueza porque es palabra de Dios escrita y por eso la Iglesia Católica la venera y la tiene en un punto central de su fe, de sus creencias. Vamos, sin embargo, a aclarar que entre los hermanos protestantes y los católicos hay sobre todo dos cosas que nos diferencian en esta manera de acercarnos a la Biblia. La primera es que nosotros creemos que la Biblia es una de las fuentes de la revelación, pero no es la única. La otra es la palabra no escrita o tradición. Los protestantes, en cambio, piensan que es la única fuente de revelación. Y la segunda gran diferencia es la manera en que interpretamos el texto bíblico. Para la Iglesia, el texto bíblico se interpreta correctamente a través del magisterio. Hay una autoridad que nos asegura esa certeza de estar conociendo de verdad lo que Dios quiere revelarnos a través del texto. Claro que después cada quien puede orar a través del texto, puede encontrar esas interpretaciones para su propia vida, puede encontrar esas aplicaciones, pero la manera oficial, la manera correcta, la manera plena de interpretar la Biblia está en el magisterio y eso es un regalazo que tenemos porque pues hay cosas que no son fáciles de interpretar en la Biblia. Hay cosas que se pueden prestar a muchas diferencias y pues ahí vemos, por ejemplo, todas las divisiones que ha habido en el protestantismo y que sigue habiendo precisamente por diferencias de interpretación de la palabra de Dios. La Iglesia Católica tiene esa seguridad en la unidad que le da el magisterio encabezado por el Santo Padre y después por los obispos sacerdotes de los lugares. Esta interpretación nos da paz, porque nos ayuda a saber y a descubrir lo que Dios nuestro Señor quiere revelarnos. Y aquí entra de la mano completamente el tema también de la tradición, es decir, esa palabra no escrita, porque entre la palabra escrita y la palabra no escrita encontramos la plenitud y por lo tanto no se pueden contradecir. Pero antes de pasar esta tradición, tengo que aclarar que Cristo funda la iglesia y a través de la iglesia salvaguarda también la escritura. A fin de cuentas, ¿quién fue quien definió qué era la Biblia? Es más, la palabra Biblia ni siquiera aparece en la Biblia, sino que es un nombre que la iglesia le da porque es una colección de libros.
Esta Biblia que comienza precisamente a ser transmitida de palabra no escrita, sino oral, en el año 1800 a.C., alrededor de ese año, cuando Dios se revela a Abraham, y que el pueblo judío transmite de boca en boca durante generaciones y generaciones, hasta que más o menos en el año 1250 a.C. aparece también Moisés, que fue educado en la corte del faraón y que muy probablemente pues allá aprendió a leer y escribir y que comenzó a escribir algunas de las cosas. La tradición le atribuía a Moisés haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Los estudiosos nos han identificado, nos han dicho que así no es del todo, pero qué duda cabe que sin duda Moisés comenzó a escribir algunas de esas tradiciones. También los estudiosos nos han enseñado que no es sino hasta el año 950 a.C., es decir, durante el reinado de Salomón, que muchísimos de estos escritos no fueron recopilados y guardados. Y así vemos cómo pues esta tradición, esta palabra no escrita, fue también origen de la palabra escrita. Y ahí viene entonces esta segunda fuente de revelación, que es la sagrada tradición. La palabra de Dios es mucho más que unas letras impresas sobre una página o unos sonidos que nuestro oído alcanza a percibir. Su palabra es creadora. Cuando Dios pronuncia una palabra, ella actúa, tiene poder. En el libro de Génesis, por ejemplo, vemos cómo Dios dice que se haga la luz y hubo luz. Esta palabra de Dios, por lo tanto, primero fue hablada y después escrita. Igual con Jesús. Jesús primero habló la palabra, por ejemplo, cuando predicó el Sermón de la Montaña, y no es que Mateo estuviera ahí como un secretario anotando todo lo que Jesús decía. Eso no se acostumbraba en aquel entonces, sino que lo escucharon, lo fueron transmitiendo de palabra y posteriormente lo pusieron por escrito. Te voy a poner aquí un ejemplo muy claro. Han surgido muchísimas teorías, que si Jesús se casó con María Magdalena, que si tuvieron hijos, aquella famosa novela de Dan Brown que decía que no sé qué. Y la verdad es que en la Biblia no aparece ni que Jesús se casó, pero tampoco aparece que no se casó. ¿Cómo sabemos que Jesús no se casó? Precisamente por la tradición, por esa palabra transmitida de generación en generación, por esa cadena interminable de eslabones que se llama la tradición oral. Ahí vemos cómo la tradición oral es sumamente importante. También la tradición oral es la que termina, a fin de cuentas, definiendo cuáles son los libros que son de la Biblia. La Iglesia, con su autoridad, gracias a la tradición, termina de definir cuáles libros entran en la Biblia y cuáles no. Por eso, en este depósito de la fe está todo lo que tenemos que creer. Esta palabra escrita y esta palabra transmitida de boca en boca, llamada tradición. Una vez más, queridos amigos, qué riqueza tenemos en la Iglesia Católica cuando conocemos de verdad lo que dice. Cuando logramos pensarlo, cuando logramos de verdad estudiarlo un poquito más, ¿qué sentido hace en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra vida? Tenemos que seguir profundizando en esta fe que Dios nos otorga como un don y que nosotros recibimos como ese regalo. Tenemos que seguirle abriendo el corazón a Dios nuestro Señor. Así es que muchísimas gracias por acompañarme en este podcast donde yo quiero lograr transmitir esto que la Iglesia dice de ella misma. Por favor, no duden en compartirlo, en seguirlo promocionando para que más gente pueda conocer de primera mano lo que la Iglesia dice de verdad de ella misma. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, que yo rezo por ustedes. Bendiciones.